Hola, hola, saludos a todos. En este video vamos a desarrollar el contenido 1.2 de la unidad 2 de primer año de bachillerato. Para efectos de este video vamos a desarrollar los siguientes ejercicios que aparecen en pantalla y en la parte derecha de su pantalla también pueden observar ciertas reglas que vamos a estar utilizando. Recordarles que estas reglas son específicamente las que se retoman del contenido de noveno grado de productos notables. Entonces, a partir de ello, nosotros simplemente lo que vamos a hacer es ir aplicando este tipo de reglas haciendo un pequeño recordatorio de esos contenidos. Tenemos estos primeros dos casos, que son producto de binomio por binomio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este tipo de situaciones? Primero vamos a identificar cuáles son las variables y también cuáles son los coeficientes. Tenemos entonces x más 3 por x más 10. Primer paso que debemos desarrollar es identificar si la variable es exactamente la misma, es decir, x y x. Ya tenemos el primer requisito. Segundo requisito que vamos a plantear es verificar si estos coeficientes, es decir, los términos independientes que no tienen variables, son idénticos. Si no son idénticos, vamos a aplicar este tipo de regla. Este de acá, podemos observar que tenemos x y x y dos coeficientes diferentes. Entonces, para ese coeficiente, ¿qué sucede? Dice la regla que es la cantidad, es decir, la primera cantidad más la suma de los dos coeficientes por la variable más a por b. En este caso, pues simplemente en cuestión de ejercicio nos quedaría de la siguiente manera. Retomamos cualquiera de ellas, es decir, la variable x, ¿ok? La colocamos en paréntesis y decimos al cuadrado. Luego vamos a observar que siempre me voy a auxiliar con un signo más, es decir, este signo más es este de por acá, que nos está diciendo la regla, más, abrimos paréntesis y podemos observar que la regla dice que es la suma del primer coeficiente más el segundo coeficiente, es decir, este y este. Entonces nosotros retomamos este y este. En mi caso lo vamos a retomar con todo y signo, es decir, más 3 iría con todo y signo, más 10 iría con todo y signo. Cerramos paréntesis y observamos que la variable que estamos utilizando es la variable x. Entonces la vamos a colocar una vez, pero sin grado absoluto la variable. Es decir, que solamente tal cual está escrita aquí arriba. Ya no la vamos a elevar al cuadrado, sino que simplemente la vamos a acompañar. Y por último, vamos a multiplicar estos dos, es decir, más, o aplicamos la ley de los signos, más por más da más, 3 por 10, en este caso solo los voy a dejar representados, 3 por 10. Repitiendo entonces es el cuadrado de la primera cantidad, que sería x al cuadrado, más la suma de estos dos, que sería, este signo siempre es auxiliar, y adentro iría todo esto con su respectivo signo, acompañado de la variable, es decir, cualquiera de ellas dos puede ir fuera, más, aplicando la ley de los signos, más por más da más, 3 por 10 y se deja representado. Luego tenemos que x elevado al cuadrado es x cuadrado más 3 más 10, eso es más 13 positivo, acompañado de la variable x, más 3 por 10 es 30 y de una sola vez extraemos ese signo. Después tenemos x al cuadrado más por más da más, 13 se extrae del paréntesis y la variable, perdón, simplemente va a acompañar más 30. Del mismo modo, entonces vamos a proceder como hemos procedido con este. En este caso, el ejercicio queda hasta acá y ya tenemos una respuesta. Entonces, para el siguiente ejercicio tenemos que es la misma variable, es decir, x y x, pero los coeficientes independientes están cambiando. Entonces, procedemos. La primera cantidad elevada al cuadrado, porque son exactamente las mismas, más, abrimos paréntesis, colocamos más 4 tercios, menos 1 tercio, cerramos paréntesis y lo acompañamos de la variable, es decir, solo de ella. Una vez nada más y sin exponente. Más por menos da menos, 4 tercios por 1 tercio lo vamos a dejar representado como la multiplicación de esa fracción, es decir, 4 tercios en paréntesis y 1 tercio en otro paréntesis.
para dejar claro que estamos multiplicando este con este, por acá. Luego de ello, procedemos con todas las operaciones, que sería x al cuadrado es x cuadrado, más solo lo vamos a bajar, y acá, en este caso es una resta de fracciones. Si podemos observar, en el caso de nuestra fracción, es una fracción homogénea, es decir, que tiene el mismo denominador. Entonces, en el caso de que tengan el mismo denominador, simplemente podemos dedicarnos a la parte del numerador, es decir, a 4 y a 1, y restarlos entre ellos. Entonces nos quedaría, vamos a abrir paréntesis por acá, y tenemos 4 menos 1, eso es 3, positivo, sobre, ¿y qué va a pasar con el caso del denominador que es repetido? Simplemente se baja, y ya tenemos el resultado de nuestra operación. Y la variable x simplemente se va a acompañar menos, y en el caso de las multiplicaciones simplemente es 4 por 1 y 3 por 3. Entonces tenemos 4, 3 por 3 es 9. Casi terminamos, entonces nos queda que x al cuadrado es x cuadrado, más por más da más, 3 entre 3, eso es a 1. Y recordemos que el 1 ya no va a ser necesario colocarlo, es decir, ya no es necesario escribirlo. Simplemente podemos colocar x menos 4 novenos. De esta manera entonces ya hemos aplicado nuestra primera regla para estos dos casos. Vamos a ver entonces qué sucede con los otros dos casos. Tenemos dos binomios que están planteados elevados al cuadrado, y para ello vamos a recurrir al segundo caso, es decir, a esta regla de por acá. Entonces, esta regla dice de la siguiente manera: el cuadrado de la primera cantidad, es decir, cuando tenemos un binomio elevado al cuadrado, tal como aparece por acá y como aparece por acá, la regla es de la siguiente manera: el cuadrado de la primera, recordemos que es primera cantidad, segunda cantidad. Entonces, el cuadrado de la primera más, si en caso aquí es más, entonces colocamos más, doble producto, este 2, independientemente de quiénes sean ellos dos, siempre debe ir el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces, en nuestro ejercicio, aplicándolo sería primera cantidad entre paréntesis, es decir, y lo elevamos al cuadrado, más doble producto, este 2 siempre debe ir ahí, independientemente de quiénes sean las cantidades que están dentro. Entonces tenemos doble producto de la primera, que sería 2 por y, por la segunda, que sería por 5. Y si se fijan, en el caso del signo ya no va a ser necesario escribirlo por acá, porque simplemente lo hemos trasladado. Y por último tenemos más el cuadrado de la segunda, es decir, la segunda cantidad la encerramos en paréntesis y la elevamos al cuadrado. De esta manera entonces casi vamos concluyendo con nuestro ejercicio. Sería y al cuadrado es y cuadrado más 2 por 5 es 10. Recordemos que en la multiplicación de términos los coeficientes se pueden perfectamente multiplicar entre ellos y la variable simplemente se puede extraer para que acompañe. Más 5 al cuadrado, recordemos que es 5 por 5. Entonces tenemos que es 25. Y de esta manera entonces ya tenemos nuestra primera respuesta para este ejercicio, aplicando la regla de productos notables. Entonces, en este caso tenemos otra vez el cuadrado de la primera. Entonces escogemos primera cantidad elevada al cuadrado, tenemos x al cuadrado, más doble producto de la primera, es decir, por x, por la segunda, que es 2 tercios, más, y si se fijan, este siempre termina en más, sería 2 tercios al cuadrado. Repitiendo, el cuadrado de la primera más, si aquí es más, entonces nosotros bajamos el signo más doble producto, y si se fijan, este 2 siempre va enfrente. Doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. En este caso, continuando, ya no es necesario escribir signo en medio de ellos porque el signo ya está puesto por acá. Entonces, en este caso, sí hacer la observación que no se puede hacer esto, o tampoco se puede separar por otro signo por acá, porque todo es un producto corrido. Entonces, mucho cuidado con este detalle, y después simplemente procedemos a multiplicar las operaciones. Es decir,
x al cuadrado es x cuadrado más, y en este caso cuando tenemos multiplicación de un entero por una fracción, lo que se hace es que al entero se le agrega un 1, es decir, 2 sobre 1. Y de este modo pues ya podemos operar una multiplicación de fracciones como lo hicimos en el ejercicio anterior. Es decir, 2 por 2 es 4, 1 por 3 es 3. Estamos multiplicando sobre el número con el número. ¿Qué va a pasar con la variable? En el caso de la variable simplemente se extrae acompañado. Entonces tenemos 2 por 2 es 4, 1 por 3 es 3 y la x solo se baja, más 2 al cuadrado. Recordemos que cuando tenemos una fracción elevada a una potencia se puede hacer esta pequeña separación. Extraemos el número 2 y lo elevamos al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado sobre 3, lo mismo, y lo elevamos al cuadrado. Entonces de esta manera nos quedaría 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Operando, entonces nos queda que x al cuadrado más 4 tercios, si se fijan ya no se puede simplificar, simplemente se va a bajar y tenemos que es 4 tercios de x más 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. De esta manera entonces ya tenemos nuestra respuesta para ese ejercicio. Vamos entonces con otro caso similar, pero aplicando la tercera regla o el tercer caso. Podemos observar un binomio, bueno, ahora vamos a agregar una raíz, pero en realidad no cambia mucho, simplemente va a ser cuestión de ir aplicando otro caso de binomio. Podemos observar que a comparación de los binomios anteriores, lo que sucede es que el signo ya cambió, aquí en este caso es menos. Entonces, dentro de nuestras reglas vamos a observar cuál es el binomio que más se parece. Entonces acá tenemos uno que está dos términos y entre ellos se están restando. Lo mismo sucede acá. Dos términos, pero se están restando. Para este tipo de binomios se vuelve a aplicar la misma regla, es decir, el cuadrado de la primera, pero en este caso, como es resta, vamos a proceder con el cuadrado de la primera menos, en lugar de colocar más, el centro va a ser menos doble producto de la primera más el cuadrado de la segunda. Este último, independientemente de qué signo tenga aquí dentro, este siempre va a terminar en más, pero este signo siempre va a ser menos. Entonces, con nuestro ejercicio tenemos que, dice, el cuadrado de la primera sería, la primera cantidad es x menos doble producto, este 2 siempre tiene que ir allí, de la primera que sería x por la segunda raíz de 5. Y nos vamos a detener un momento por ahí. En este caso, si observan, ya no escribí el signo dentro del paréntesis. ¿Por qué ya no lo escribo? Porque el signo es automáticamente que se baja por acá. Entonces, como que estoy colocando este mismo para acá y solo deje para después esta operación. Entonces, por eso ya no lo escribo, porque simplemente es este mismo signo. Lo estaría repitiendo y estaría en mala operación. Luego tenemos que el último siempre termina en más. Entonces, aquí sería más el cuadrado de la segunda. Nuestra segunda cantidad es raíz de 5. La encerramos entre paréntesis y decimos al cuadrado. Procedemos con nuestras operaciones. Tenemos entonces x al cuadrado es x cuadrado menos 2 por raíz de 5. En este caso es un entero por una raíz. En ese caso lo que vamos a hacer es simplemente unir esas operaciones, pero no se pueden multiplicar porque es un entero por una raíz. Simplemente nos queda 2 por raíz de 5 unidos, primero el entero y después la raíz, y por último vamos a dejar la variable, es decir, por x. 2 raíz de 5x más raíz de 5 al cuadrado. Recordemos esta situación, que toda raíz que posee una potencia que es exactamente la misma, recordemos que el cuadrado es exactamente la misma que esta potencia, entonces en esos casos veíamos en los contenidos anteriores que se puede cancelar y se extrae la base, es decir, el 5. Entonces aquí perfectamente podemos hacer esto y nos queda 5. De esta manera entonces ya tenemos resuelto nuestro ejercicio y nos queda x al cuadrado menos 2 raíz de 5 más x más 5. Vamos entonces con otro caso, pero aplicando ya el cuarto caso que ven en pantalla, es decir, de estas reglas de por acá, vamos a aplicar ese caso de ahí. Para estos casos tenemos que observar un pequeño detalle.
Sí es cierto que tenemos dos binomios que se están multiplicando entre ellos, como podemos observar las dos operaciones que tenemos acá en la pizarra. Pero dentro de esas operaciones, un binomio en muchos casos es resta y puede ser suma, o puede ser viceversa, puede ser suma y después resta. También tenemos que comparar las cantidades que aparentemente se parecen, es decir, x se parece con la x y el 3 sí se parece con el 3. El único detalle es que el 3 es negativo y acá es positivo. Lo mismo podemos observar ese tipo de características, es decir, sí se repiten las cantidades, pero uno es negativo y el otro es positivo en el caso de la segunda cantidad. Entonces, para ello vamos a aplicar esta regla que dice la diferencia por la suma de binomios. Simplemente es el cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad, única y exclusivamente cuando un binomio está restando y el otro está sumando. Entonces, aquí simplemente sería x es la primera cantidad, entonces la encerramos en paréntesis, la elevamos al cuadrado, menos el cuadrado de la segunda cantidad. Lo tomamos una vez, que es el número 3, y lo elevamos al cuadrado. X al cuadrado es x cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9. De esta manera, entonces ya tenemos nuestro ejercicio resuelto. Esto es súper fácil, súper sencillo. Entonces aplicamos la misma regla. Decimos, primera cantidad es x elevado al cuadrado menos la segunda cantidad, que sería raíz de 2, tal cual está escrita, sin quitarle ni ponerle, elevada al cuadrado. En este caso ya no es necesario escribirle signo dentro del paréntesis, como lo hice por acá. Sin necesidad de paréntesis, el signo menos es obligatorio ahí afuera. X al cuadrado es x cuadrado menos, y recordemos, raíz con potencia igual se cancela y nos queda el número 2. De esta manera, entonces, ya tenemos nuestro ejercicio resuelto. Ya de esta forma, entonces, hemos aplicado los 4 casos que podemos ver en pantalla a la parte derecha que se pueden dar para los productos notables. Entonces, todas esas reglas lo que vamos a ir aplicando en el siguiente video. Hasta acá con este video, espero que les sirva.